¿Casualidades o coincidencias significativas? Nietzsche habló de azares llenos de sentido. ¿Cuántas veces te ha ocurrido que estabas quizás pensando en un amigo o en una persona que no veías hace mucho tiempo y justo en ese mismo momento te suena el teléfono y te llega un mensaje, te ingresa un llamado o quizás doblando a la vuelta de la esquina de esa calle te encontrás con esa persona que hace tanto tiempo no veías? Estos fenómenos que a veces consideramos casualidades, hechos fortuitos que no tienen demasiada importancia ni significación, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, por ejemplo, desde la visión de la psicología profunda del gran psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, sí tienen un profundo sentido que tenemos que develar y son mucho más comunes de lo que en realidad creemos. Él incluso llegó a decir que el principio de sincronicidad, que es el que explica estos hechos y eventos que experimentamos muchas veces a diario, es un proceso que está continuamente en movimiento activo en la vida, en el mundo, junto con la otra ley que quizás es más común o conocida por nosotros, que es la ley de causa y efecto. Así que hoy vamos a estar desarrollando un poco más qué es la ley de la sincronicidad, por qué es importante conocer sobre ella y cómo puede cambiar nuestra vida. Bienvenidos a la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía. Ya comenzamos. Muy bien, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de este interesante tema que trajo Jung en el campo de la psicología, que luego también de la mano de la física cuántica ha tomado muchísima relevancia. Trajimos hoy para presentar el tema de la sincronicidad que introducías un pequeño fragmento de un libro de una discípula de Jung, donde hace una pequeña introducción para que luego podamos desarrollar juntos y meditar sobre este tema. Así es, vamos a ir leyendo algunos fragmentos y explicando juntos. Bien. Esto que vamos a leer es de una discípula de Carl Gustav Jung. Aquí ponemos una foto suya en pantalla y dice así: el doctor Jung expuso un nuevo concepto que él llamó sincronicidad. Este término significa una coincidencia significativa de sucesos exteriores, eventos que nos pasan, e interiores que no están conectados casualmente. ¿No? Vos explicabas que hay dos leyes. Sí, exactamente, la ley de causa y efecto y la ley de sincronicidad, ¿no? Y justamente lo que es importante de esto que explica Marisa von Franz, que en principio parece un lenguaje un poco más técnico, más abstracto, pero lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y justamente habla de coincidencias que son significativas, es decir, que va a haber por detrás un sentido, hay algo ahí que es importante de alguna u otra forma para nosotros y no es algo que es azaroso, ¿no? Claro, acá lo importante es la palabra significativa. Vos decías, Nietzsche lo llamó azares llenos de sentido, ¿no? Que justamente hace hincapié, y Marisa von Franz fue pionera junto con Jung en la investigación de la psicología y su relación con la física y con la mecánica cuántica, es decir, la conexión entre la psique y la materia, ¿no? Incluso hoy ya, a partir de todo el desarrollo de la mecánica cuántica, se sabe que el observador condiciona al observado, es decir, que existe una conexión a nivel subatómico, podríamos decir, a nivel cuántico, entre lo que sucede en nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones, nuestros impulsos y lo que sucede ahí afuera, ¿no? Desde la perspectiva de la mirada materialista, que esto no lo decimos como a modo de crítica, sino es una forma, de ver la vida, una visión del mundo. No existe ninguna conexión entre lo que sucede en tu mente, en tus pensamientos, en tus emociones o en las mías y lo que está allí afuera. Por lo tanto, si justo estamos pensando en una persona y esa persona se aparece, simplemente vamos a decir, bueno, fue una casualidad. Claro. ¿No? De ninguna manera lo que yo esté pensando, sintiendo, puede llegar a tener alguna conexión o puede llegar a influenciar lo que está pasando ahí afuera. Pero Carl Gustav Jung investigó estos fenómenos y se dio cuenta que no solamente era algo que ocurría muy frecuentemente, sino que incluso podemos ver que existe un principio, una ley que los rige. Claro. ¿Sí? Por eso es que habla de la ley de la sincronicidad, una palabra que quizás o seguramente hayamos escuchado. Hoy en día es mucho más frecuente hablar de sincronicidad o de sincronismos, pero poco se sabe a veces que fue Jung, digamos, el pionero hace un siglo aproximadamente que introdujo esta
esta idea, incluso escribió obras al respecto con colaboradores muy importantes de la mecánica cuántica, como por ejemplo Wolfgang Pauli, ¿no? Sí. Que fue premio Nobel de la física. Y quien no lo ha escuchado, seguramente que lo ha vivido, porque estos ejemplos que daba son muy comunes y están en la vida de toda persona, que nos sorprende que justo cuando estábamos pensando algo, justo cuando estábamos escuchando una canción, el otro la tararea, por ejemplo. Me pasó hace poquito que estaba yo escuchando una canción todo el día y después mi esposa empezó a tararearla. Entonces es evidente que ahí había una sincronicidad porque hay muchísimas canciones en el mundo. Exactamente, ¿no? También entra ese factor de, bueno, qué probabilidad hay de que justo, como decís, esté pensando en esa canción y la otra persona también, sin que la haya escuchado o yo la haya tarareado o lo que sea, también esté pensando en esa misma canción. O, por ejemplo, muchas veces tenemos sincronismos con números que se nos repiten, se nos aparecen una y otra vez. Bueno, hay un sentido, hay un significado detrás de eso, ¿no? Claro. No es arbitrario. Lo que sucede es que vivimos una época donde tendemos a muchas veces descartar, ignorar o no estar atentos, ¿no? A estos fenómenos. Pero sigamos un poco más con el texto. Acá tenemos un ejemplo que dice María Luisa Bonfrance, da un ejemplo y dice, si un avión, ¿no?, se estrella ante mis ojos cuando me estoy sonando la nariz, esto es una coincidencia de hechos que no tiene ningún significado. Es simplemente un suceso casual de un tipo que sucede en todo momento. En todo momento me puedo estar sonando la nariz. Eso efectivamente es una casualidad, no es nada más ni nada menos que eso. Exacto. Pero dice, si compro una bata azul y por error la tienda me envía una negra en el mismo día en que muere un familiar mío, esto puede ser, dice María Luisa Bonfrance, una coincidencia significativa. Los dos hechos no están relacionados casualmente, pero están conectados por el significado simbólico que nuestra sociedad da al color negro. Exactamente. Y eso es justamente lo importante de la ley de la sincronicidad. Como dice Jung, es una ley acausal. Significa que no hay un principio de causa y efecto que está operando por detrás. Digamos, el hecho de que yo haya comprado una bata, yo no le di la orden a nadie de que me envíe una bata negra, eso sería causa y efecto. Yo pido una bata negra, me llega una bata negra y no hay nada más que explicar. Pero sí, por ejemplo, cambian el color y efectivamente tiene que ver con algo que está sucediendo interiormente en mí, que estoy pasando por ese, o estoy empezando a pasar por un proceso, por ejemplo, de duelo, por el fallecimiento de una persona, o por ejemplo estoy muy contento porque estoy a punto de iniciar una relación o me voy a casar, ¿no? Y aparece también un sincronismo de otro tipo que confirma eso. Entonces, evidentemente, hay una conexión que es una conexión acausal. Lo que sucede en mi mundo interior no tiene una conexión directa con ese evento que está ahí afuera. Sin embargo, dice Maison France y explica Jung que eso es significativo y tenemos que prestar atención a eso, ¿no? Y lo primero que es importante de todo esto es ver que evidentemente hay una conexión entre el mundo interior y el mundo exterior. Este es uno de los puntos fundamentales de la sincronicidad, ¿no? Y ver que este modo de ver la vida, ¿no?, de ver que quizás estas son meras casualidades, o hoy en día, con el renacimiento de todos estos nuevos conocimientos, con el auge que está teniendo la psicología de Jung, ya empezamos a pensar de otro modo. Pero digo, este modo de ver la vida, que no existe algo más, no fue siempre así, ¿no? En otras culturas, podemos mencionar, había otra forma de pensar, donde estos sincronismos eran totalmente normales, ¿no? Absolutamente. Y esto es importante porque nos ayuda a sacar la mirada de la forma de ver las cosas que tenemos hoy en día y ir hacia el pasado, ¿no? Ir hacia otras épocas y ver, bueno, el ser humano siempre vio el mundo de la misma manera, siempre pensó y sintió acerca de las cosas y acerca de sí mismo de la misma manera, o hay otras formas y otros modos. Y una de las cosas interesantes o importantes que descubrió Jung cuando descubrió, podríamos decir, o digamos, investigó, ¿no? Investigó el principio de la sincronicidad, que ya estaba allí y seguía funcionando, nada más que no se lo mencionaba de esta manera, encontró que muchas culturas antiguas, milenarias, ya de una u otra manera ya se referían a este principio y le prestaban mucha atención, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la antiquísima y milenaria cultura china, ¿no? En el taoísmo, en la filosofía del taoísmo, en
En el I Ching, el antiguo libro oracular, por ejemplo, Sapiencial, ¿no? se utiliza, es un libro que funciona a partir del principio de sincronicidad. Para aquellos que no están familiarizados, ¿no? con el I Ching, es un libro oracular que modernamente se utiliza arrojando unas monedas, 3 monedas, y después de reiteradas tiradas, 6 tiradas, se forma un símbolo, ¿sí? Se llama un hexagrama, porque es un símbolo que está constituido por 6 líneas. 6 líneas. Y ese símbolo que aparece, uno hace una consulta a este libro, que tiene todas las explicaciones, los diferentes símbolos y hexagramas que uno puede obtener a través de estas tiradas de las monedas, hace una pregunta, hace una tirada y obtiene una respuesta por parte de este libro. Y esa respuesta, bueno, va a estar justamente sincronizada con la pregunta que hicimos. Y uno dice, pero ¿por qué dicen que esto tiene que ver con la sincronicidad? Porque justamente el que hace la pregunta es uno, digamos, en su mente está la pregunta y también la escribe y hace la tirada, pero el hecho de tirar monedas es un hecho externo que materialísticamente hablando, de forma material, no tiene ninguna relación con lo que yo tengo en mi mente, ¿no? Tal cual. Entonces, justamente, y utilizando el libro, ustedes lo pueden comprobar, que efectivamente no falla y da respuestas muy certeras y precisas a las inquietudes que uno tiene. Y uno dice, bueno, ¿qué es eso? Es un principio, digamos, un libro que funciona, podríamos decir, un método que funciona mediante el principio de la sincronicidad. Tal ¿no? cual, como otros oráculos, ¿no? Por ejemplo, hablando del tarot, que viene del antiguo Egipto, también funciona por sincronicidad. Uno hace una pregunta, tira una carta y esa carta está sincronizada con el proceso psicológico en el cual uno está y por lo que uno está preguntando. Exactamente. Y no solamente tenemos estos métodos oraculares, sino que, por ejemplo, los antiguos romanos observaban o estaban muy atentos a los augurios, ¿sí? A las señales. Por ejemplo, al vuelo de las aves, a los sueños también era una forma, digamos, de uno poder recibir alguna guía o alguna orientación en la antigüedad dirían dioses, hoy diríamos una conciencia superior, Dios, la mente cósmica, el universo. Hay muchas formas de decirlo, pero en principio es la necesidad de que alguna forma de inteligencia superior nos oriente o nos guíe en una situación donde uno siente incertidumbre, que es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Ya desde pequeños, desde bebés, necesitamos siempre la guía y orientación de alguien que sepa más. Y cuando ya somos adultos, también podemos justamente apelar a estos métodos, como mencionamos el tarot, el I Ching, o diferentes modos oraculares que nos pueden ayudar o guiar. Pero esto solamente es una demostración que en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en el antiguo Egipto o en la antigua China, todas civilizaciones milenarias, por ejemplo, bueno, en lo que es Occidente está basado en toda la cultura griega, así que nosotros somos herederos, ¿no? Justamente de esa cultura, y se prestaba mucha atención a estos augurios o a estas señales y se las buscaba incluso de manera intencionada, ¿no? En la antigua Grecia estaban los incubadores de sueños. Sí, ¿no? en el templo de Artemidoro. Exactamente, donde las personas iban específicamente a soñar para recibir una señal, no simplemente para soñar algo que le parezca fantástico o llamativo, o para pasar el tiempo, unas vacaciones ahí soñando y descansando bien, sino que justamente para que en esos sueños iba a recibir simbolismos y señales importantes sobre alguna inquietud, alguna duda o alguna guía que necesitaba la persona. ¿Sí? Que ahí hay algo clave que ahora, si te parece bien, nos vamos a orientar. Te voy a preguntar por eso después de contarte un ejemplo. Por supuesto. Moderno, que todos conocemos. Te voy a preguntar puntualmente sobre qué nos quieren decir los sincronismos, qué conciencia hay por detrás, o está lo inconsciente de la psicología Jung. Ahora vamos con eso. Pero primero quería contar un ejemplo moderno. Un ejemplo moderno. ¿No? Estábamos citando antiguos, ¿no? Claro. Pero bueno, sí. Vemos que así como en la antigüedad se consideraban y sucedían muchos sincronismos, en la época moderna también, siempre, en todas las épocas suceden sincronismos, y puntualmente vamos a contar un caso que le pasó a un actor muy famoso, que es Anthony Hopkins. Esto lo relata él, inclusive en entrevistas, en periódicos que le hacen distintos artículos. Este hombre tuvo un sincronismo extraordinario. Quizás usted que está viendo del otro lado pueda sentirse identificado, o quizás le ha pasado algo parecido. Lo que le pasó a este actor fue en 1973. Él estaba preparando un papel para una película que se llamaba La chica de Petrovna. Bueno, era la adaptación cinematográfica, esta película, de una novela de George Pfeiffer. Y este actor,
profesional de la Academia Shakespeariana, ¿no? Exacto. Quería leer el libro para meterse más en el papel, poder sentirlo, poder comprender más los procesos, ¿no? Entonces comenzó a buscar este libro por todas las librerías de Londres y se encontró que en ninguna librería tenían el libro, ¿no? Estaba agotado, no estaba disponible. Entonces, tras este fracaso, se toma el metro para irse a su casa. El subterráneo o el subte, depende del país, como se le dice, ¿no? Sí. Y allí ve que una persona sale apresuradamente del vagón y se olvida un objeto ahí tirado al lado suyo. Bueno, resulta que este objeto era el libro de la chica de Petrovna que él estaba tan ansioso por conseguir. Sí. Bueno, la anécdota es sorprendente ya. Eso ya es un sincronismo, evidentemente. ¿Qué posibilidades hay de que uno esté buscando un libro, que en este caso aparte es un libro muy difícil de conseguir, que justo la persona, digamos, que baja del subte se olvide ese libro detrás de sí, ¿no? Eso ya de por sí es una coincidencia muy significativa, ¿no? Ahora bien, se vuelve más sorprendente la cosa, porque unos meses después, este actor se encuentra con la persona que era el autor de esta novela, ¿no? Y le cuenta su historia. Bastante sorprendido, le cuenta su historia. Y el autor se quedó perplejo, cuentan, y le dijo que creía que aquella copia que él había encontrado era de su propiedad, que hacía unos meses se lo había prestado a un amigo que se lo olvidó ahí tirado en el metro. Queríamos contarlo porque es un ejemplo famoso de un ejemplo de sincronicidad, ¿no? Sí, un doble sincronismo, podríamos decir, porque más aún cuando finalmente, ¿no?, conoce al escritor y le cuenta que era un amigo de él el que se había olvidado la copia. Así que bueno, aquí lo primero que tenemos, bueno, evidentemente es un sincronismo. Ahora lo que hay que encontrar, o de alguna forma lo que hay que descubrir, y esto es una pregunta que cada uno quizás se tenga que hacer cuando se encuentra frente a algún sincronismo en su vida, es el sentido, ¿no? Ese sentido es hacia dónde me está señalando este sincronismo, porque los sincronismos muchas veces nos indican, nos confirman de alguna forma una ruta, una dirección determinada, pero a veces también nos pueden advertir de un camino equivocado, ¿no? Sí. Los sincronismos, podríamos decir sincronismos positivos, como que confirman algo, sincronismos negativos que nos advierten que no es propicio, podríamos decir, utilizando el lenguaje de Li Ching, ir en esa dirección, no es propicio, dice el simbolismo, ¿no? No es propicio atravesar las grandes aguas, ¿no? Claro. Enfrentar esa situación que quizás pueda llegar a no resultar como esperábamos. Entonces, como decíamos, lo importante es el sentido o el significado. En este ejemplo de Anthony Hopkins, evidentemente era importante para él poder leer la novela, ¿sí?, conocer bien el papel para poder interpretarlo, así que eso ya de por sí tiene su importancia como simbolismo, pero además, por otro lado, cuando suceden estos eventos, otra cosa u otra conclusión a la cual tenemos que llegar, además de decir, bueno, era importante para él y de alguna forma el cosmos o el universo le confirmó que efectivamente tenía que conseguir, digamos, esa novela para poder interpretar bien el papel, pero además nos indican de que hay alguna forma de fuerza superior, de principio, de conciencia, que sabe lo que necesitamos, claro, ¿no? Que nos tiene, podríamos decir, un lenguaje coloquial, digamos, que nos tiene fichados, que sabe qué es lo que estamos necesitando, pensando, sintiendo y que de vez en cuando interviene de una u otra manera. Pero esto lo podemos reformular en un lenguaje más preciso gracias a la psicología de Jung, sí, ¿no? Sí. Bueno, Jung habla de lo inconsciente, ¿no? Totalmente. La idea de lo inconsciente no es algo nuevo para nosotros hoy en día, pero cuando Jung habla de lo inconsciente, se refiere a lo inconsciente no como lo reprimido, lo olvidado, lo conflictivo que fuimos experimentando a lo largo de la vida y porque no lo queríamos ver, porque nos generaba conflicto, fue a parar a este depósito, digamos, de experiencias reprimidas o conflictivas. Él dice que una pequeña porción de lo inconsciente tiene que ver con eso, pero que en su mayor parte del inconsciente, él dice que es una conciencia superior en nosotros. Él habla de una supraconciencia. Una conciencia superior que está buscando guiarnos y orientarnos constantemente ¿a quién? Bueno, al ego. El ego, esta conciencia de vigilia, esta persona, en este caso como yo que estoy hablando aquí, o vos, Ayrton, también, sí. Bueno, los que estamos expresando todo esto y contándoles de la sincronicidad y estos ejemplos, bueno, el que habla, el que pone la cara, podríamos decir de alguna forma, es el ego, sí. ¿no? Es esa
parte que conocemos de nosotros mismos y sobre la cual tenemos cierto grado de dominio. Pero después, dice Jung, está lo inconsciente. Sí, ¿no? sí, que como bien decías, que eso es a lo que quería llegar, porque experimentamos todo esto en nuestra vida. Anthony Hopkins lo cuenta públicamente, cada uno de nosotros lo vive. Entonces, podemos ver que en realidad todos estos sincronismos son como una especie de mensajes, una especie de ayudas de lo inconsciente, porque aquí vos estás hablando, lo inconsciente es una conciencia superior, ¿no? Es decir, que está viva esa conciencia. Uh-huh. Es decir, que de algún modo nos está observando. Claro. Bueno, Jung dice que es teleológico el inconsciente, que es una palabra que suena un poco grandilocuente, pero lo que significa básicamente es que tiende a un fin, que tiene un sentido, no es algo arbitrario o algo muerto, o algo, digamos, que justamente que no tiene vida, sino que es algo que es dinámico, que está en constante movimiento y que busca justamente a través de diferentes modos, muchas veces a través de sueños, a través de sincronismos, a través de diferentes señales, busca orientar y guiar a este ego que está, de esta perspectiva, haciendo un aprendizaje en la escuela de la vida. Claro. ¿no? Entonces, justamente de lo que habla Jung, que es muy importante, y con esto podemos ir cerrando el video de hoy, él habla de la relación del ego, de esta conciencia de vigilia cotidiana, esto que conocemos de nosotros mismos, con lo inconsciente. Claro, ¿cuál sería la correcta relación? Exactamente, ¿no? Y aprender a cooperar con lo inconsciente, a conocerlo y también cooperar. Es decir, bueno, si existe esta inteligencia en mí, ¿cómo puedo hacer para que se exprese? ¿Cómo puedo hacer para que me oriente? ¿Cómo puedo hacer para que me guíe y no hacer lo contrario, que es justamente lo que sucede muchas veces en esta época, que es que tenemos una mala relación del ego con lo inconsciente. El director de nuestra escuela, el filósofo León Azulay, decía: lo que el ego dice que sí, el inconsciente dice que no. Y a lo que el inconsciente dice que sí, el ego dice que no, en esta época en particular. Claro. Es decir, como estamos yendo en direcciones diferentes. El inconsciente siempre va a señalar en la dirección de nuestras necesidades más profundas como seres humanos en este momento particular de nuestra vida. Y nuestra conciencia cotidiana está distraída, está muy condicionada por la época, por las modas, por las series, por los deseos de que quiere comprar esto o aquello. Y entonces en ese sentido se genera una fricción, una contradicción, ¿no? De lo que el inconsciente sabe que necesitamos y lo que el ego, que en general está medio distraído ahí por la vida, termina haciendo, ¿no? Por eso es tan importante reflexionar sobre estas culturas antiguas, ¿no? Sí. Como los antiguos griegos o los antiguos chinos, que prestaban mucha atención a esto, estaban muy atentos. Era fundamental. Era fundamental, y el hecho de recibir una señal era lo que a uno le terminaba de confirmar el hecho de que realice o no realice una acción que iba a ser radicalmente importante y trascendente en la vida de esa persona. Y hasta que no tuviese esa confirmación, ese augurio, la persona no actuaba. Qué diferente de cómo actuamos muchas veces en esta época, ¿no? Ahora, existen métodos, ¿no? Más allá de que hoy vivamos en una sociedad moderna, quizás a ti que estás escuchando te toque vivir en una gran ciudad, no vivimos en la antigua China, no vivimos en la antigua Grecia, pero a la vez existen métodos para empezar a cambiar esta relación que tenemos con el inconsciente, a aprender a escucharlo, por decirlo de algún modo, a aprender a conocer qué hay en lo inconsciente. Bueno, Jung menciona 2 estratos de lo inconsciente, eso podríamos hablarlo en otro video, pero existen métodos, ¿no? Para ir haciendo este proceso. Bueno, justamente tenemos la posibilidad de decir, bueno, voy a intentar estar atento y ojalá que me sucedan muchos sincronismos, pero como vos decís, hay un conocimiento, hay un método, hay una práctica que podemos hacer para mejorar esta relación con lo inconsciente y para poder estar más atentos a estos augurios, y también cuando cambia la actitud del ego, de nuestra conciencia de vigilia cotidiana, también el inconsciente va a responder a eso, porque justamente, como vos dijiste, está vivo, ¿no? Por eso a todos aquellas personas que estén interesadas en conocer más sobre la psicología profunda de Jung, sobre este principio de la sincronicidad y sobre cómo lograr mejorar esta relación del ego con lo inconsciente, bueno, los queremos invitar a los cursos que estamos realizando. Nosotros somos profesores de la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía y estamos invitando un curso de Mindfulness combinando 2 métodos, la psicología profunda de Jung y también el cuarto camino de Gurdjieff. Sí, ¿no? Sí, son cursos para quienes quieran aprender ideas que le den claridad, que le den una nueva perspectiva acerca de qué es la vida, qué es el ser humano, qué estamos haciendo acá, y poco a poco cómo ir haciéndonos conscientes de esa otra conciencia que hay en nosotros, que es lo inconsciente,
y empezar a tener una actitud más receptiva a nivel del ego para escuchar estas extraordinarias ayudas y, como dicen estas psicologías, evolucionar en nuestra vida, transformarnos cada día en mejores personas. Porque si un día no hacemos algo por nosotros mismos, por ser mejores a nivel intelectual, a nivel emocional y a nivel físico, al otro día probablemente vamos a estar peor, ¿no? Probablemente si hoy no nos cuidamos con la alimentación, mañana nos sintamos mal, estemos peor de salud. Lo mismo proponen estos métodos de psicología, empezar hoy mismo con un conocimiento que nos ayude a entender cómo funciona nuestra mente e ir haciendo un proceso de evolución creativa en nuestra vida. Exactamente, esto se hace a través de, como le decíamos, cursos online que estamos realizando. Las clases son en vivo, son una vez por semana. Las damos diferentes profesores aquí de nuestra escuela y aquellos interesados, bueno, van a encontrar toda la información en la descripción de este video. Así que bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Para aquellos que les gustó el material, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y también le den clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y si les gustaría que traigamos más material o más videos sobre sincronismos, que realmente hay muchísimos, incluso relatados por el mismo Jung, nos pueden dejar a sus comentarios en el video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.